Esto no es un podcast. Esto es el fin del mundo desde una estampa de esta natural presencia. Salud, mi hermano. Por la gracia. Antes que nada, para los que están viendo este podcast por primera vez, voy a hacer un pequeño marco. Ya te conté un poco la historia. Entro a una sala de cine a ver una película con un tipo que es como mi mentor, como mi guía espiritual, y me acuerdo de la película completa. Me acuerdo de los créditos, de lo que ocurre en la película, pero lo más importante, me acuerdo de los comentarios de esa persona. Tengo 170 historias, entonces este para mí es un ejercicio brutal, porque siento que con el tiempo se me están diluyendo las historias. Se van dispersando. Sí. Y somos dos generaciones. Yo en mis 50 y tú en tus 70. Sí. Y no se te ven los 70. Y esto lo verán los de 30 también. Y espero que los de 20. Buscando. Y los de 90. O los de 15 dentro de 80. Sí. Esa es la temporalidad. El poder que hay en esta temporalidad, ¿no? Sí. Me gusta muchísimo tu trabajo con la palabra. Y sobre todo con estas construcciones. Este es tu último libro. Sí, muy nuevo, sí. ¿Cómo quieres que se pronuncie esto? Me di, oh día. Me di, oh día. ¿Te diste una oda? Me di, oh día. Pero no día. Me di, oh día. El amigo que me vamos a presentar allí en Balzac. Ajá. Me decía, es como obladí, oblada, ¿no? Que tenía como la frecuencia de obladí, oblada en los viroles. Sí. Así la captó él. ¿Cuál es tu vínculo con la palabra? Ella me salvó, me sigue salvando y me tiene alerta. La represión que tenía este ser se venció cuando encontré, por ejemplo, Déjalo ser, de Let It Be, traduciéndolo a mis 20 años, hace 50. De pronto con un porro, que en ese tiempo no sabía para qué era eso. Let It Be, déjalo ser, una traducción básica, y me empecé a dejar ser, y desde ahí empezó como a motivarse mi... Y al poco tiempo vi como un pequeño cuadrito que decía, ahí lo ve. Ahí lo ve. Entonces, I love you. Se pronuncia I love you, pero ahí lo ve. Ahí y lo desde ahí viendo. a detenerme me detuve. Y ahí lo ve, lo ve yo, lo ve yo, lo ve. I love you, I love you, I love you. Y todo eso iban haciendo construcciones que iban haciendo en el curso, ¿no? No era que en el momento naciera toda, sino iban naciendo, después encontraba otra palabra y la hacía fijando. Y si lo atamos largo, esto puede ser algo así como, ¿y yo por qué no? ¿Y tú por qué no? I love you. I love you. ¿Por qué no? Y I love you. ¿Yo por qué no lo veo tan bien? Porque me falta esforzarme para que llegue a ser con vos. El poder de ser vos, pero con vos, y ojalá en con vos. claro. Pues de eso va esta película. Diciendo las gramáticas, ¿no? Ajá. Esta película tiene varios componentes que son muy raros. Yo, como te decía, me acuerdo completamente de la película, y cuando soñé esta película, la gran particularidad que tiene la película es que es narrada y hecha con la estructura de las típicas películas colombianas, lo que vemos, lo que llamamos la película festivalera, que son películas costumbristas, que son películas intimistas, que muestran un espacio real, un espacio que para nosotros puede ser cotidiano, pero que colocándolo en un festival internacional es algo que tiene mucha potencia. O sea, como lo común para nosotros, para otros es una cosa invaluable. Como con actores naturales también, no siempre, pero la mezcla. Esta realmente no tenía actores naturales, pero sí era un trabajo muy naturalista, y ya vas a ver por qué. Esta película empieza con el amanecer. Es un pueblo, imaginémonos Cota.
Cota se llama Cota porque ahí el río hace una cota. El río Bogotá hace una cota. Y parece una gota, entonces eso se podía inundar. Cota a gota. Sí, era la cota. Aquí vecina. Muy bonito. Pero el tema es esa idea de pueblo muy pequeñito donde todos se conocen con todos, pueblo pequeño, infierno grande. Empieza con el policía del pueblo. Fuéramos americanos sería el sheriff. Pero tiene esa connotación, sí, ¿no? Sí. Entonces le golpean la puerta, lo despiertan desesperados, que tiene que venir a la plaza, que está pasando algo. ¿Qué está pasando? No le saben explicar. Cuando de repente el tipo llega a la plaza, apenas con los primeros rayos del sol, y se encuentra con una esfera de metal, perfectamente pulida como un espejo. Esa esfera de metal está flotando del piso, suspendida de la nada, en el infinito, reflejando todo sin producir sonido, sin nada. Como una burbuja de esas que uno puede... Y están ahí con la angustia de qué es esa esfera, sin saber de dónde viene y sin saber qué puede estar ocurriendo. Nadie se atreve a tocarla, obviamente. Empieza a llenarse de gente mientras el sol va saliendo. Llega el alcalde con sus chanclas. Empieza a salir la señora con el perro. Imaginémonos toda la fauna que puede haber en un pueblo de estos, que no es un pueblo pobre, tampoco es rico, donde hay personas que pueden haber vivido en la ciudad, pero también hay personas que nacieron ahí y que son naturales, auténticamente campesinos. Naturales. Otra cosa que es importante es ese pueblo que está cerca de la ciudad. No es un pueblo perdido en la nada, triste, miserable y apartado, no. Este es un pueblo digno, es un pueblo bonito. Y eso me pareció muy extraño, porque era como estar dentro de la cotidianidad de toda esta gente que de repente ve algo que rompe sus parámetros de realidad y que rompe todo. El sargento, el sheriff, coge a su policía y le dice: vaya, toque esa vaina. El policía dice: yo no lo voy a tocar. Y él es el primero que dice: listo, yo sí lo voy a hacer. Toca la esfera y no pasa nada. Es una esfera fría, es una esfera normal. La trata de empujar y no la puede mover. Está puesta ahí, le da la vuelta, la mira y no hay absolutamente nada. Y las noticias están encendidas de una forma impresionante. Resulta que en toda plaza, en todo lugar que puede ser considerado una plaza, alrededor de todo el mundo, hay una esfera de esas. No solo en la nación, sino en el mundo. En el mundo. Cayeron burbujas. Salieron de la nada. Los tipos despertaron con esas burbujas de repente ahí materializadas que llegaron de la nada. Idénticas. Todas idénticas. Algunas más grandes, otras más pequeñas. Entonces, claro, en el celular cogen y empiezan a ver, y hay esferas en el Central Park, en todas las plazas, en todas las plazas del mundo. Y están ahí, en ese colapso, cuando de repente se prende la esfera y empieza a sonar. No, sonido de televisión. Pero de televisión de los años 60, 70. Aquí al lado vive mi tía que se llama Rosita Alonso, y ella era una de las protagonistas de Tú y Yo, que tiene mucho que ver con esta película, porque empieza a sonar, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era el canto? Que buenas noches tengo usted, yo y tú va a comenzar el programa familiar, le deseamos buena suerte. El culebro Casanova, también un vecino del barrio, trabajaba ahí. Sí. No, él es de una generación más nueva. Eso era... Es casi de mi generación. Carlos Muñoz. Pero después él llegó ahí, era como cantador. Ajá. Y de tanto molestar le abrió, y después terminó con el Chinche, el culebro Casanova. Claro que sí. Pero ahí dejó unas hijas en el barrio. Increíble, qué bonito. Sí. En todo caso, empieza a haber un colapso a nivel mundial, porque en cada lugar se empiezan a escuchar cosas que serían representativas de esa región. Y esto tiene que ver con una parábola que es la de la velocidad de la luz. Cómo las señales que nosotros estamos mandando al universo llegarían a otro planeta en cierta cantidad de tiempo de acuerdo a lo que se ha desplazado. Entonces, lo que están repitiendo es en el lenguaje que les llegó a ellos, que fue la televisión de esa época. 54, 60, 70 años de televisión.
Pero lo irónico es que no es exactamente esa canción. Lo que dicen es: buenos días, tenga usted, el mundo va a terminar. Lo que está diciendo es que en 3, en 4 días el sol va a explotar y que la vida va a desaparecer, y que se necesita que se elija cuáles 2 personas de ese pueblo tienen que estar dentro de esa esfera. Vamos a salvar 2 de cada plaza, de cada municipio, y lo vamos a teledirigir Y los van a salvar. en todo listo para que ustedes hagan sus paraísos. Claro, toda esta película empieza a girar alrededor de esos 2 días. Primero, hay gente que lo niega, pero ¿cómo es posible negar frente a una demostración de lo improbablemente imposible convertido en una esfera de metal, que no le entran las balas, que no la puedes mover, que es inerte, que no produce absolutamente ningún tipo de frecuencia que no quiera producir? Porque flotando ahí, simplemente vibrando para crear sonido, para dar mensajes. Y cada rato está dando un mensaje, y lo único que vemos en la esfera es un reloj que tiene el tiempo de vida que nos queda. Entonces, pasamos por todos los procesos. El proceso de la aceptación, de la negación, de la ira, por todos los procesos. Y hay un paralelo muy interesante de lo que va ocurriendo dentro de esta pequeña comunidad y lo que va ocurriendo en el mundo. Lo del mundo lo vemos solamente por los celulares, que es las redes. Eso era algo que me dijo mi mentor en el momento que estaba viendo la película. Mira, qué interesante ese recurso para minimizar los costos, porque lo lógico sería que nos fuéramos a... No, pero aquí no. Estamos metidos solamente en el universo de estas personas que viven en ese pueblo pequeño. Les detuvo realmente su cotidianidad. No importa que fuera jueves, martes, lunes, todo se centró ahí. Y que tengo una cita odontológica, pues no voy. Adiós. ¿Qué pasa aquí? El odontólogo no va a estar, todos estamos acá como expectantes y con la alternativa de que tenemos que elegir 2 personas. Pero no solamente eso, saber que todo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que somos, va a desaparecer. Pero no va a desaparecer. Si se apaga el sol. No, porque las personas que van en esa esfera son nuestro legado. Entonces, lo primero que ocurre es que al juntarse, tratan de encontrar cuáles son los verdaderos valores del pueblo. Imagínate el conflicto tan profundo que tiene esta gente para definir quién nos va a representar en la eternidad. El obispo. Pues una de las primeras opciones es una monjita vieja. Pero ella no podría... Pero que dicen, pues, que esta viejita, ¿qué la vamos a mandar a repoblar el mundo? Otro mundo en algún otro lugar, porque tampoco hay información. La única información que hay es los que entran ahí se salvan y el resto muere. Vale. Pero lo interesante es cómo la película nos va introduciendo en ese mensaje. El mensaje es muy simple, es ¿qué decides? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu enfoque en la vida? En el mundo empiezan a salir grandes encuestas de personas que dicen: no, es que no, metamos a la Madre Teresa de Calcuta. Dios mío. Cuando de repente empezamos a darnos cuenta que tenemos que buscar valores lo que no valen. Pero cuando nos confrontamos hacia el destino final, son las únicas cosas que realmente valen. Y esa es más o menos la conclusión, el enfoque que empieza a tomar la película. Como al final de todo este conflicto, la solución es que los 2 que se tienen que salvar son el jefe de la policía, porque es el que ha mostrado que tiene la dignidad y que es la persona que todos respetan, y la otra es la profesora de la escuela. Y el tipo siempre estaba enamorado de la profesora de la escuela y nunca lo ha confesado, y ahí se crea una especie de intríngulis romántico muy bonito. Y ellos dicen: no aceptamos, los 2 no aceptan. Porque prefieren que vaya otra persona más inteligente o que vaya otra persona más capaz. Ya parte de su propia convicción de si las elegimos a ellas, que eran nuestra salvadora, como lo de Jenny y el Zeppelin, que salvó al planeta de que los destrozaran. Entonces, no, si confiamos en ustedes, ustedes nos dirán quién es su pupilo favorito. Claro. Eso empata muy bien. Pero, sorpresa. Va llegando una caravana de carros blindados
y se baja un político con su moza. Qué pena con ustedes. Yo soy el que se va a montar en esa esfera porque todas las demás ya están copadas. Queda solo esta. Queda esta y esta va a ser la de nosotros. Entonces ustedes habían elegido no sé qué, bla, bla, bla. Tetito. Pero empieza a haber una crisis muy fuerte. ¿Por qué? Porque el tipo dice, yo soy un político que se ha ganado este nivel, este prestigio y tengo esta dignidad. Yo estoy por encima de usted que es un pinche policía. Pero el pueblo dice, qué pena, es el espíritu de este pueblo. ¿Dónde está el contrato del espíritu? Yo soy el que tengo la potestad de montarme ahí porque se me da la gana. ¿Por qué? Porque yo estoy por encima, yo soy su jefe. Autoridad. Yo soy autoridad sobre la autoridad. Fíjate cómo se empieza a construir ese conflicto de el poder sobre el poder. Obviamente las cosas empiezan a crecer. ¿Sabe qué me vale huevo? Yo tengo tipos con armas. Y la gente empieza a decirle a los tipos con armas, ¿usted es qué huevón o qué? Haga lo que es correcto, se va a morir mañana. Todos nos vamos a morir. Ahí cambian las potenciales decisiones, claro. Y tienes que salvar tu alma, tu espíritu, para que tu ánima no quede en pena. Y luego ir con dignidad y respetar los principios de la humanidad. Paradójicamente en el mundo está pasando casi lo mismo. En el mundo lo que estamos viendo... En todas las lenguas. En la eslava, en lengua china. Claro. Siempre se da de que el gobierno del lugar dice, a dedo se ponen personas en tal lugar. Lo vemos de formas diferentes. A veces el presidente diciendo, tenemos nuestro compendio de 100 científicos, ¿quién cede su lugar para que esta persona se salve su vida? Y algunos lo hacen por bien. Y eso sucedió también aquí en el pueblo. Es que de repente aparece un mafioso, el mafioso del pueblo al lado, y viene y mata al político. Bueno, eso es fácil, lo han hecho siempre. Sí, y dice, ¿saben qué? Se jodieron todos, me salvo yo con mi moza. ¿Por qué? Porque la tengo más grande, porque tengo las armas. Mientras tanto, ya habíamos visto que Putin se había salido de su hijo de Putin y estaba en actitudes bastante agresivas, pero China llegó y dijo, a ver, estoy haciendo un pequeño conteo de esferas según los satélites que han logrado capturar. Resulta que Estados Unidos tiene tantas esferas porque tiene tantas plazas y nosotros tenemos tantos millones de personas. Entonces estamos mandando a las 100 personas más importantes a las esferas que nos que bla bla bla. Y mientras tanto, los escoltas con los tipos armados con asadones, con los que tienen armas, se agarran a bala. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo está diciendo, ya elegimos quién queremos que se salve. Y los mafiosos y las otras personas están diciendo, qué pena, vamos a matarlo a él para yo ganarme el puesto. Y se empieza a convertir en una carnicería de el más fuerte es el que va a ganar. Mientras están estos echándose balas y el reloj está a punto de acabar, que va girando ya con cuenta regresiva fulminante, vemos en el cielo diferentes cohetes termonucleares atravesando toda la inmensidad y arrasando con toda vida en el planeta. Antes de que el sol se explote. O sea. Antes de que el sol se explote. Vemos el planeta arrasado. Al otro día, ¿no? Porque quedaban varias horas. Vemos el planeta completamente arrasado. Y termina el conteo regresivo. Y sale un mensaje como de comercial de los años 60 diciendo: muy buenas tardes, bienvenidos a la Gran Confederación Intergaláctica. Acaban de pasar la última prueba, el Gran Filtro. De aquí en adelante, en todas las plazas de su planeta ustedes tienen acceso a la información del universo. Bienvenidos a la Gran Confederación Intergaláctica. O sea, la expectativa de final se volvió un principio. Pues no pasamos el filtro. Y esa es... ¿No pasamos el filtro? Porque nos autodestruimos. Quedaron las esferas flotando en un planeta sin vida. Pero se alcanzaron a eliminar tanto, o sea, se canibalizaron de tal forma. Según la película, sí.
Sí, o sea, ni siquiera las parejas alcanzaron a subirse. Las esferas. Nunca. O sea, nunca hubo un peligro real. Lo que estaban viendo era cómo nosotros íbamos a superar ese conflicto, la inminencia de nuestra muerte. Y al final del día lo que termina ocurriendo es que nosotros no tenemos herramientas para manejar eso. Porque ese miedo a la vida, ese miedo a la muerte, nos lleva precisamente a la autodestrucción. Hoy paso por ahí, por este Facebook, por estas pantallas, el tiempo, ¿no? Entonces muestran que es un segundo. En el primer segundo, ¿qué pasó cuando? Ajá. Que a los 14 millones de años, que a los 8 millones apareció el sol, que tal. Que entonces ya llega a estas eras donde estamos nosotros, y entonces que estas enanas blancas se siguen creciendo, y que estamos apenas en una transición de que esto también va a terminar. Uh-huh. Hagamos lo que hagamos, estamos en un punto donde finalizaremos. Pero entonces ahí lo que rescataría es, pues, disfrutemos lo que más nos gusta, ¿no? Encontremos nuestra pasión y lambámonos con ella. Ay, con esta lengua que quiere escribir, con esta lengua que va encontrando otros horizontes, ¿no? Entonces sí, el pedacito de vida que tenemos ese que duró, ¿qué? 20, 50, 80 años. A mí me creó mucho conflicto esta película. Y en relación a lo que estás diciendo precisamente de las conciencias, de la conciencia del ser, de la conciencia del existir. ¿Tú crees que la humanidad es capaz de pasar ese filtro? No. Se me hace de pronto muy cortico 2 días para interactuar tantas energías buscando estos dos protagonistas. Y pues acá en esta ciudad debe haber también unas 800 plazas, ¿no? Ajá. 1500 por barrio, por iglesia, ¿no? Claro, de 4 millones de personas que solamente se van a salvar 4,000. ¿Cómo definir eso? ¿Cómo reaccionaríamos frente a lo inevitable? No, es que pues, es tan aturdiente el comienzo, pues sí, que hace esto aquí, y no aquí, sino aquí. Me parece un ejercicio muy poderoso el hecho de ¿qué hago yo en 2 días? ¿Qué puedo lograr yo en 2 días? ¿Qué puedo llegar a concluir yo de una forma verdadera y profunda en ese tiempo? ¿Cuál sería su legado? O sea, de pronto, ¿cuál sería mi Requiem Canting Pasch, mi RIP? Ajá. Tu epitafio. O sea, ¿qué hice? ¿O qué vine? ¿O qué logré? ¿Qué dejé, no? Cuando ya nada vale, ¿qué vale de verdad? Es muy complejo. Sí, siento que se atora un poquitico por lo de los 2 días, pero sí, pero hay que poner esos límites también para darle, pues, se necesita como un acelerador de partículas ahí. ¿Qué pasaría si fuera un año? Pues en un año ya hay más gente que, pues, como el día de la pereza que hacen allá en Medellín hace muchos años, que la gente saca su colchón. O sea, ¿cómo disfrutar ese último, ya no un año, pero sí siquiera una luna, ¿no? Cayó en una luna nueva, ¿no? Darle mínimamente una semanita. O 4 semanas. Por ejemplo, es que el número 28, 29 es muy sagrado. Son casi las mismas letras, son nuestras vértebras, son los días del mes. Eran como, los calendarios eran 13 lunas, ¿no? Entonces ponerle mínimo una luna. Entonces si tengo esa luna nueva, ¡pim!, donde uno puede ver el cielo totalmente distinto porque no tengo ese... ¿Y cuál sería la diferencia de quitarle la premura y darle más tiempo? Pues que se podría como
apreciar más, ya me desahuciaron. Tengo un mes, entonces no me voy a quedar ahí esperando la esfera que explote, sino voy a decirle a ella, o voy a abrazar a mi nieto, o voy a como gastarme lo poquito que tenía por ahí guardado, o voy a... ¿Qué alternativas? Muy seguramente, si tuviésemos ese mes, no habría un desenlace tan horrible. Fíjate que ese sí puede ser un argumento válido, porque bajo el argumento de la película lo que estaban colocándonos era un filtro, saber si de verdad tenemos la capacidad de pasar. De soportar una noticia de tal magnitud, ¿no? Y al final no la tuvimos, y no la tuvimos desde los parámetros de la crapulencia humana. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esta puede ser una comedia o es un drama? Por ejemplo, en la literatura ahora se mezcla mucho lo que es poesía y prosa, y no. Entonces, entre comedia y drama, para algunos la comedia es un drama, para el otro su drama puede ser una comedia y reírse de su drama, ¿no? Con la risa despersonaliza. Si yo me río de la autoridad, Sí. o si me miro al espejo y me río, pues me estoy como convenciendo de que sí, soy yo, así nací, ¿qué me quita de aquí, no? Uh-huh. Pero ¿dónde está yo, no? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo para seguir atrayendo ramas? ¿Dónde está yo? Te vi muy conectado con la historia. ¿Qué te conectó de la historia? La razón de vivir, ¿no? ¿Para qué estoy vivo? Si los dioses los crearon los hombres, si los dioses pelean entre ellos, y si la guerra es la ausencia de Dios único, si la miseria es por culpa de dioses que hacen catedrales a sus nombres, que destrozan totalmente comunidades, ¿cuántas veces puede solucionar el Vaticano el hambre, no? ¿Para qué yo, no? Entonces, ¿para qué está yo? Para ser ya. Cuando yo con ya, este es un yo con ya, pues esto no fue gratuito, estar acá, ese merecer, estar en este instante, por lo que uno ido como sembrando, sin saber para dónde va, pero sabe que uno está sembrando. Claro. Creo que acabas de dar la síntesis de la película, porque es la diferencia entre el ¿y para qué yo? En vez del ¿y yo por qué no? ¿Y yo por qué no? Si él puede, ¿por qué yo no? ¿Cierto? Si él pudo, pues yo creo que también. Tal vez ese es el mensaje final de la película, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué yo? ¿Sí? Si no es ya. ¿Para qué yo si no es ya? Si no es jazz, o jam, o ya. Llamas y llamas, y fuegas y llamas, y ya. Y ya. Yes. Y haz de ti lo que puedas. Haz. Hermano, muchas gracias. Asómate a esa vergüenza, cara de poca ventana, y dame un jarro de sed, que me estoy muriendo de agua. Probas torcidas. Gracias. Hermoso. Hermano, muchas gracias. Esto no es un podcast, esto es una copa en el fin del mundo. En el fin del mundo, que yo soy el fin. Yo soy el fin del mundo. El mundo tiene fin en yo, cuando cese. Cuando yo muera, todo se acabó. Cuando yo muera, todo se acabó. Esa es la mejor frase para acabar un video. Muchas gracias. Y un vino.